y una de dos. Saludos, ¿qué tal están? En lo que llevamos de año, 37 mujeres han muerto víctimas de la violencia de género en España. Un concepto, el de la violencia hacia las mujeres, que ha ido calando poco a poco en la sociedad, pero que desgraciadamente no se erradica, como demuestran los datos oficiales. En pocos días, el próximo 25, se conmemora esa lucha que la sociedad tiene contra esta lacra que cada año nos deja muchas vidas truncadas. Es un asunto de máximo interés. El trabajo por la igualdad debería ser siempre actualidad y por eso hoy, en este Una de Dos, queremos hablar largo y tendido de ello. Hoy en nuestra mesa de análisis saludamos a Manuela Espigares, orientadora laboral del Centro de la Mujer de Úbeda. Manuela, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a hablar ahora el tiempo que haga falta, Muy bien. si te parece. Y Ana Lorite, es abogada del Centro de la Mujer de Baeza en este caso. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera empezar, con una reflexión, más que una pregunta. ¿Tenemos una explicación para comprender por qué en estos tiempos en los que hay más información, en los que hay más medios, en los que hay más leyes, seguimos teniendo esas cifras tan escalofriantes de muerte? ¿Te diriges a mí? Sí. Siempre que llega el 25, esta pregunta es recurrente. Siempre es recurrente. Cada vez tenéis más leyes, cada vez estáis más protegidas. ¿Qué es lo que está pasando? No te quiero ya ni contar cuando se recurre a temas como las denuncias falsas y todo eso. Ya de eso no pienso ni entrar. ¿Qué está pasando? Y es que, aparte de lo que es propiamente legislación, está una mentalidad atávica, que a ver cómo luchamos contra eso, donde las mujeres tienen que demostrar todo, tienen que demostrar su valía. Hablamos de violencia, pero yo vengo también a hablar aquí de una cosa que se llama violencia económica. Seguimos siendo las grandes disfrutadoras, comillas, de todo tipo de contratos precarios. Nos cuesta muchísimo acceder al trabajo, no te cuento ya mantenerlo, no te cuento promocionar esas carreras a golpe donde todavía hay que seguir eligiendo entre un embarazo o un contrato. O sea, todo eso es el caldo de cultivo donde nos movemos las mujeres. Por eso, cuando hay ese tipo de preguntas, pero si ya está todo conseguido, ¿pero qué es lo que necesitáis más? Bueno, necesitamos un cambio de mentalidad. Esta pregunta. Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio profundo. Mientras eso no se produzca, seguirá la violencia, seguirá la discriminación, seguirá todo lo que tenemos. ¿Por dónde pasa ese cambio de mentalidad? ¿Por dónde pasa ese cambio de mentalidad? ¿Qué debemos hacer? El tema de la educación también es recurrente y es verdad, es verdad. Está la educación que reciben los chavales, las chavalas, en los centros educativos. Está la casa, que es fundamental. Nosotras, las mujeres, en amplísimo porcentaje nos hemos incorporado al mundo público, al mundo del trabajo. No sucede lo mismo con los varones. Todavía el mito de la corresponsabilidad, que no la conciliación, ese sigue siendo un mito. Entonces ya te hablaba antes de tener que elegir entre un embarazo o una carrera donde sea continua, lineal y donde al final de eso exista una pensión. Vuelvo otra vez a la violencia económica. ¿Qué pensiones tienen nuestras madres? ¿Qué pensiones tienen la gente de mi edad, sin ir más lejos? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Efectivamente, hay que cambiar en la educación, hacer muchísimo hincapié, una educación igualitaria, ¿vale? En las casas, como te explicaría, es lo que se ve, no es lo que te enseñan, es lo que tú ves, ¿vale? Y luego tenemos un problema añadido, que es el de las redes sociales, que yo creo que Ana estará de acuerdo conmigo, que se están convirtiendo en algo absolutamente monstruoso de cara a lo que es acosos, todo tipo de machadas de cualquier manera. Contra eso hay que luchar, pero muy seriamente. No vale decir solo tolerancia cero, es que eso hay que controlarlo, porque ciertamente lo que está llegando a los centros de la mujer en menores, en una buena parte, tiene relación con las dichosas redes sociales. Si quieres luego hablamos más despacio, pero es tremendo. Y vamos a hablar también del informe de Save the Children, precisamente relacionado con los adolescentes. Ana, ¿recogemos el testigo? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Manuela, no puede ser de otra manera. Y además es que es una cosa que incluso se está estudiando. Es lo que nuestra querida Amelia Valcárcel habla del espejismo de la igualdad. Estamos ahora mismo en una situación en la que parece que todo está conseguido, que tenemos no solamente la igualdad formal en las leyes, sino que también existe ya, bueno, pues una igualdad real. Cuando vamos a veces a los centros educativos nos dicen los jóvenes, es que si ya somos iguales, si las mujeres ya quieren estudiar lo que quieren estudiar y quieren trabajar como quieren trabajar y no hay discriminación, no hay desigualdades,
Y entonces ahí es donde se sustenta también lo que decía Manuela y el patriarcado en el que estamos. No nos tenemos que olvidar que la sociedad en la que estamos ahora mismo, por muchos avances legislativos y por mucho que la sociedad ha cambiado, evidentemente ha cambiado. Ha cambiado. Del siglo pasado a ahora, evidentemente, gracias a las políticas de igualdad y gracias al feminismo estamos, pues claro, en un momento estupendo, pero eso no significa que no hayamos superado todo lo que el patriarcado está ahí de antes y también cómo ha conseguido el patriarcado transformarse en un momento determinado y decir, bueno, me tengo que, más que transformarse, adaptarse a las connotaciones que ahora mismo tiene la sociedad y parece que el patriarcado no existe, pero estamos en un Partimos sistema. de ese punto de vista, de ese análisis, es decir, no hay una igualdad real, eso es evidente, Claro, partimos. y además la violencia, conforme se sustenta, es que no podemos olvidar que, vamos, en ese sentido es una violencia estructural, que tenemos que entenderlo, que muchas veces se habla de violencia de género, pero es que es una violencia estructural que es por el simple hecho de ser mujer, la están asesinando, la están agrediendo. Es una violencia instrumental porque tiene un objetivo en el patriarcado, que es el sometimiento, la subordinación, y es una violencia, por último, también invisible, porque en base a ese espejismo estamos últimamente diciéndonos, pero bueno, ¿existe? ¿No existe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué no se van? Esa pregunta muchas veces, bueno, ¿por qué no se alejan del agresor? Son preguntas que muchas veces nos hacen y decimos, pero bueno, hay que entender cómo funciona y saber de dónde parte, precisamente saber el que es por el ser mujer, que es que no hay otra explicación, y con el objetivo del sometimiento, la subordinación. La sociedad está cambiando, estáis contando. ¿Cambian también los machismos? ¿Cómo son los nuevos machismos? Estos machismos del siglo XXI. Porque, por ejemplo, Manuel apuntaba, redes sociales puede ser también una herramienta, ¿no? O lo es. Absolutamente. ¿Cómo evoluciona el machismo? Sí. Yo es que soy muy rústica y tengo un dicho, que lo mantengo desde hace mucho tiempo, que dice lo siguiente. ¿Cómo? A ver, Manuela, recuérdalo. Del progre me libre Dios, que del machista me libro yo. Eso es mi dicho, ¿vale? Entonces, yo, el que me viene diciendo, que ya nadie lo va a decir, por supuesto, las mujeres tienen que estar en casa, los hijos tienen que estar con las madres y todo eso, ante eso no hay duda, tú puedes argumentar. Lo peor es el otro tipo de machismo, que es lo que Ana se estaba refiriendo. Entonces, va teñido de paternalismo también, es que hay determinadas cosas que es por vuestro bien, es que los niños donde están muy bien es con sus madres, es que hay determinadas carreras que por fuerza física, por un tipo de perfil, se necesita más bien un hombre. Todo eso es un caldo de cultivo que, insisto, ya casi no lo dicen. O sea, ya es de políticamente incorrecto. Pero de que sea políticamente incorrecto a que no suceda, ahí, vamos, preguntemos a los empresarios, por ejemplo. Todas las leyes estas de protección a la mujer en el tema laboral, yo tengo que reconocer, en el mundo de la empresa privada y la pública son dos mundos tangenciales. Pero una mujer en una empresa privada reivindicando su derecho a la lactancia, su derecho... Vamos, ¿cómo te explicaría yo qué es lo que te he dicho? Hay que renunciar porque sabes que en el fondo está una carrera laboral truncada si tú te acoges a pedir todos esos derechos. En teoría sí, legalmente sí, luego intenta ejercitarlo. A ver qué pasa. Sí, además, sobre todo es que en el mundo laboral vemos mucho de ese machismo que está sustentado, pero que realmente es, como yo decía antes, como invisible, ¿no? Es una discriminación indirecta, porque dice, vamos a ver, discriminación directa es más difícil, porque, como su nombre indica, de momento la estás viendo, te estás diciendo, oye, mira, está ocurriendo esto es discriminatorio, con lo cual vamos a actuar y las leyes lo prohíben. Pero hay mucha discriminación indirecta que no somos conscientes muchas veces, y sobre todo en el tema laboral, cuando el techo de cristal, cuando una mujer dice, vamos, tú puedes llegar a donde quieras, no. Hay un techo de cristal, sobre todo con las labores del cuidado y con la corresponsabilidad que no se da, donde las mujeres que quieren progresar, promocionar en su ámbito de trabajo, a veces lo tienen muy difícil porque tienen que elegir entre, bueno, y mucho más en el ámbito privado, donde ponen reuniones de trabajo por la noche, donde ponen reuniones de trabajo fuera del horario, donde ponen reuniones de trabajo en otras ciudades, donde... Muchas veces es muy difícil y eso realmente es una discriminación indirecta, igual que la discriminación salarial que existe. Incluso a veces en lo público hemos detectado también que hay una
se puede decir, unos conceptos que no se pueden variar en lo público, que están ahí, pero luego hay algunos complementos que de forma sutil, a veces por ser hombre tiene unos complementos y por ser mujer, a veces con las mismas funciones, no los tiene. Entonces, esa es una forma de discriminación que es lo que se sustenta en el machismo. Hablábamos antes de la educación. La educación en valores es realidad. ¿Se está dando esa educación en valores en la que deberíamos realmente abordar todos estos asuntos? Yo creo que se está haciendo un esfuerzo tremendo. Y creo que además los centros educativos, tenemos mucho trato con ellos, están muy volcados realmente en eso, es verdad, es verdad. Yo pienso que sí que se está haciendo. La coeducación no es un término vacío, yo creo que se está llevando a cabo y además en muchísimos sitios muy bien, muy bien. Entonces, ¿que se necesita muchísimo más? Evidentemente, evidentemente. Porque como ya te digo que esto es un proceso absolutamente largo. Más fácil cambiar de sitio una montaña que un prejuicio, y es que es verdad, es verdad. Entonces, aunque no se quiera reconocer, el tema, vamos, ahora está variando muchísimo, pero había estudios, Ana los recuerda, de simplemente en un patio de colegio, donde se situaban los niños, donde se situaban las niñas. Ese es muy antiguo. Entonces tú tenías a los chavales ocupando todo el patio, sus juegos, sus peleas, tal, y las chicas en un rincón. ¿Cómo se reconocía o cómo se interpretaba eso? Ellas están hablando de sus cosas, les gusta hablar de sus cosas, de quién me gusta, de quién no me gusta, tal. No, no era eso. Ahora que empieza ya la coeducación, que se fomentan los deportes igualitarios, ya se está dando cuenta que esto no es nada genético, ni es que las niñas, y como eso, que es un mínimo ejemplo, todo lo demás, todo lo demás. Sí, bueno, a nivel educativo, por supuesto, se está trabajando muy, muy, muy bien, pero claro, no es solamente la familia. La familia es el primer elemento socializador y el niño o la niña, pues en su familia, gracias a Dios, también es cierto que cada vez tenemos más parejas donde la educación igualitaria pues la están llevando a cabo. Una educación para niños y niñas exactamente igual. Ya no hablamos de los colores, yo creo que lo de los colores está ya también algo superado, pero todavía hay mucha gente que dice, uy, yo a mi niño no le pongo el rosa. ¿Habría que educar a los padres? Sí, claro. Pues sí. Vamos, consideramos que con todo esto que llevamos de historia, esos padres ya han sido, y esas madres ya han sido formadas, quiere decir que ya tienen la información suficiente como para saber que la educación en valor igualitaria tiene que empezar en las casas y que hay que respetar a los niños y a las niñas en sus juegos, en juego igualitario no sexista, en su forma de vestir, en su forma de ser, en su forma de expresarse y no caer en los estereotipos de el niño fuerte, el niño campeón, el niño no llora, coartándole las emociones, y la niña, la débil, tú dedícate a los juegos dirigidos al cuidado, y tú es que este es tu papel, tienes que estar en una labor de protección, porque las niñas, o las falditas, mandarlas al colegio. Hay niñas, yo recuerdo que me decían algunas familias, que mi hija quiere ir en chándal al colegio, y yo le quiero poner la faldita, y las niñas, cuando son pequeñas, te dicen, es que no quiero ir en faldita porque es que voy más cómoda, igual que van los niños en pantalones. Sin embargo, ve a las niñas que van con los lacitos, con las falditas cortas, con los tardos, las medias, no sé qué, y ve a los niños, pues entonces eso también influye en cómo se desarrolla en los juegos, porque tiene más dificultad de una niña con la faldita ponerse a jugar. Entonces todo eso es cierto que está cambiando en los niveles más pequeños. La familia como un elemento muy importante, y luego la escuela y la educación primaria y educación secundaria, los talleres que realizamos, una labor muy importante para que tengan la información suficiente y estemos en una época de cambio, y aún así, bueno, pues hay dificultades. Las leyes, que continuamente se legisle, es también un tema fundamental. Si os parece, vamos a detenernos por un momento en este punto, por la importancia que tiene la legislación para poner luz sobre este aspecto, y nos vamos a acercar hasta el Congreso de los Diputados. Saludamos ya a la diputada nacional del Partido Socialista y portavoz de la Comisión de Igualdad, Laura Berja. Laura Berja, buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, bueno, pues con mucho lío encima de la mesa, como siempre, pero bien, me encuentro bien, gracias, Alfonso. Estamos analizando aquí en esta mesa de análisis, en este 1 de 2, bueno, las distintas caras, los múltiples puntos de vista que tiene
podríamos decir, la lucha por la igualdad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pero si yo le preguntara en qué punto nos encontramos en ese camino hacia la igualdad, ¿qué me diría usted? Bueno, Alfonso, yo creo que es innegable que hemos avanzado en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y es importante reconocer pues, que tanto la sensibilización como la concienciación que se ha hecho a todos los niveles, bueno, pues ha dado como resultado que tengamos una sociedad que ha incrementado sus niveles de igualdad y que ha reducido de alguna manera los niveles de machismo. Eso y este reconocimiento hay que hacerlo sin olvidar que queda muchísimo por hacer. Son muchas las mujeres que son maltratadas, que son violentadas diariamente en todas las partes del mundo. Esa es una realidad cruel que tiene que hacer colocar este problema, este drama, como política de Estado, que tiene que involucrar absolutamente a todo el mundo en la erradicación de este drama social y que tiene que, como decía, pues ocupar las agendas, tanto políticas como institucionales como sociales, de toda la población. No podemos permitirnos que el lugar más inseguro del mundo, Alfonso, para una mujer sea su propia casa. Y esto no lo digo yo, lo dice la ONU. Por lo tanto, las mujeres queremos una vida libre de violencia, queremos vivir seguras. La violencia de género es una cuestión de seguridad pública. Somos más del 50% de la población y estamos en riesgo por ser mujeres y, por lo tanto, reconocer, como te decía, que vivimos hoy en una sociedad un poquito mejor que hace unos años, pero que todavía queda muchísimo por hacer. El Gobierno está trabajando en este sentido en numerosas iniciativas, pero bueno, por empezar por alguna, quizá la que ha tenido más recorrido mediático, la conocida como ley del sí es sí, que supondrá cuando ya entre en vigor definitivamente. Bueno, esta ley, que es la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida, como bien dice Alfonso, como la ley del solo sí es sí, es al final un compromiso del Pacto de Estado contra la violencia de género. ¿Por qué? Porque una de las formas de violencia contra las mujeres más comunes es la violencia sexual, y la violencia sexual no había tenido el recorrido legislativo necesario en nuestro país pues para afrontar esta realidad que viven tantas mujeres. Cada 5 horas se denuncia una agresión sexual. Por lo tanto, es una realidad tan común como que la sufrimos cada 5 horas en España. Por lo tanto, este compromiso del Gobierno, como te decía, viene a cumplimentar pues el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es una ley que actualmente se encuentra, como bien decías, en el trámite legislativo, en el Parlamento, en el Congreso. Soy ponente de esa ley. Vamos, como Grupo Parlamentario Socialista, a mejorar esa ley. Yo creo que es una oportunidad para seguir avanzando legislativamente en la lucha contra la violencia de género de una manera muy contundente. Es una oportunidad también para ponerle foco a una violencia que es una violencia muy oculta, que es la violencia sexual, una violencia que ha tenido sobre sí un tabú demasiado tiempo, y yo creo que es el momento. El Gobierno lo ha tenido muy claro y nosotras desde el ámbito parlamentario pues vamos a trabajar pues incluso para mejorar el ámbito de influencia y el ámbito de actuación de esta ley. Habla usted de violencia sexual, pero hay otro tipo de violencia, otro tipo de término, violencia vicaria, que en los últimos meses coincidirá conmigo, pues que ha entrado en la opinión pública, ¿no? Que todos hemos conocido más o menos lo que significa la violencia hacia la mujer, pero haciéndole daño a los hijos. También están trabajando en el Congreso, precisamente en la Comisión de Igualdad, en mejorar las condiciones en las que quedan los huérfanos y huérfanas víctimas de la violencia de género. Sí, lo que tú decías de la violencia vicaria es muy importante, porque es verdad que se ejerce una violencia contra las mujeres a través de los niños. Eso es la violencia vicaria, es decir, los niños son un instrumento para hacer daño a las mujeres. Por supuesto, se convierten en víctimas directas también los niños. ¿Cuál es el paso fundamental que hemos dado? Hemos incorporado la violencia vicaria a la Ley de Protección en la Infancia y en la Adolescencia, una ley que se aprobó recientemente y que, por lo tanto, España ha dado un paso muy importante en un avance legislativo reconociendo esa violencia que existe, cuyo objeto son las mujeres, porque los maltratadores quieren hacerle daño a las mujeres, pero cuyo instrumento son los niños y, por lo tanto, los convierten también en víctimas, obviamente, directas de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Luego también, en relación a los niños, a los menores, es importante pues proteger a unas víctimas muy desconocidas también durante demasiado tiempo, que son pues los huérfanos y huérfanas de la violencia de género. Estos niños y estas niñas se ven en una situación durísima porque sus madres son asesinadas por o sus padres o por las parejas de sus padres o por otras, son asesinadas por sus padres o por las parejas de sus madres. Por lo tanto,
hay una relación ahí familiar durísima, se quedan en una situación de vulnerabilidad durísima y muchas veces tienen muchísimas dificultades en relación a la cobertura económica que se les queda. El Partido Socialista ya aprobó una ley de mejora de las pensiones de orfandad de los huérfanos de violencia de género, pero ahora también hemos presentado una iniciativa que está, como bien decía Alfonso, en la Comisión de Igualdad para mejorar también algunas cuestiones relacionadas con herencias, con indemnizaciones, con fiscalidad, que también le sitúa pues, en este momento en una situación de descobertura que hay que mejorar. ¿Cree que es un tema suficientemente abordado, este de la violencia vicaria? Pues es un tema que ha estado de alguna manera invisibilizado. Es real que bueno, hemos centrado todos nuestros esfuerzos en poner el foco en las víctimas, pues digamos, primarias de la violencia contra las mujeres, que obviamente son las mujeres, pero nos hemos dado cuenta que había que hacer política también para atender al entorno de esas víctimas, es decir, a los menores, por ejemplo, pero también a otras personas allegadas, incluso a las víctimas de violencia de género como las familias. Tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que la violencia de género es la violencia que se ejerce hacia las mujeres por ser mujeres, pero eso no niega que haya un entorno afectado por esa violencia y por lo tanto los niños son uno de los grandes olvidados durante demasiado tiempo y es verdad que durante un tiempo a esta parte se están haciendo políticas específicas pues para dar cobertura a la situación de vulnerabilidad de estos niños y niñas que o están sufriendo la violencia que sufren sus madres pues de una manera directa porque están conviviendo con la violencia o incluso en las situaciones más dramáticas llegan a perder a su madre a mano muchas veces de sus padres. Que fijaos qué barbaridad y qué situación tan durísima para esos niños y niñas. El Congreso, por otro lado, también está trabajando en otras iniciativas, en este caso en el acoso que sufren muchas mujeres que van libremente a abortar. ¿Qué me cuenta de esto? Bueno, pues esta iniciativa, yo soy ponente y además la he defendido en el Pleno del Congreso. La semana pasada hubo un debate de esta iniciativa. Bueno, para nosotras es muy importante que los derechos reconocidos de las mujeres se ejerzan con libertad y que nadie vulnere el ejercicio de los derechos de las mujeres. En España se está dando una situación que es terrible y es que las mujeres que van a ejercer su derecho a abortar, a interrumpir voluntariamente su embarazo, que esto de interrumpir voluntariamente su embarazo es una prestación sanitaria y un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, bueno, pues cuando van a ejercer su derecho en las inmediaciones de las clínicas sanitarias donde van a ejercerlo, pues se encuentran muchas veces concentraciones pues, de gente que intenta hostigarlas o acosarlas para que no aborten. Por lo tanto, la intencionalidad de estas personas que se concentran en las inmediaciones de las clínicas es coartar la libertad de las mujeres. No es una reunión arbitraria, no es libertad de expresión. Tiene una intencionalidad muy clara y es impedir el derecho al aborto de las mujeres. Yo creo que abortar es una situación lo suficientemente dura y difícil como para encima tener que soportar pues el acoso de estos desalmados que lo único que intentan es que las mujeres cambien de decisión para no ejercer un derecho que ellas libremente han decidido. Por lo tanto, el PSOE no quiso mirar para otro lado, presentamos esta iniciativa, que entendemos que es una iniciativa valiente porque supone reformar el Código Penal para incorporar este delito específico no contemplado hasta ahora en el Código Penal y que, por lo tanto, yo creo que lo que hacemos es equipararnos a la legislación también contemplada en otros países. Francia contempla desde hace 20 años el delito de obstaculización al aborto y aquí lo que está pasando en España es que en clínicas como las de Córdoba, por ejemplo, hay diariamente concentraciones brutales de gente, bueno, rezando, pero no solamente rezando delante de las víctimas, porque cada uno de las mujeres, porque cada uno puede rezar cuando quiera, el problema no es rezar, el problema es intimidar a alguien que va a ejercer un derecho. Por lo tanto, nosotras hemos querido equipararnos a países como Francia, que como te decía tiene tipificado penalmente la obstaculización del derecho al aborto y por lo tanto hemos presentado esta iniciativa que salió apoyada la toma en consideración con la mayor parte de la Cámara, solo Partido Popular y Vox se opusieron y que además Partido Popular y Vox presentaron una enmienda a la totalidad de la ley que se debatió la semana pasada y que decayó porque el arco parlamentario tiene clarísimo que hay que defender los derechos de las mujeres y su ejercicio y libertad. Enseguida vamos a continuar con el debate que estábamos llevando aquí en esta mesa de análisis, pero sí quisiera aprovechar ya la oportunidad.
para preguntarle, bueno, pues por un tema también que ha generado cierto debate en la sociedad, y es esa propuesta que tiene el Partido Socialista, que tiene también el Gobierno de España sobre la abolición de la prostitución. Cuéntanos en qué término está, cómo van el trámite. Bueno, pues el Partido Socialista se ha declarado abolicionista de la prostitución, ya lo hizo en su 39 Congreso del propio partido, en el 40 Congreso del partido nos ratificamos como abolicionistas y nos comprometemos con un paso más allá. Nosotros entendemos que tenemos que tener un marco legislativo que sea abolicionista de la prostitución. La prostitución es una forma de esclavitud, la prostitución legitima el acceso sistemático de los hombres a los cuerpos de las mujeres, bueno, pues para ejercer una dominación que entendemos no es un buen mensaje para lanzar si queremos una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que necesitamos un marco legislativo que sea abolicionista de la prostitución, no solamente con una sola ley, sino con un marco más completo. Pero también creemos que es necesaria una ley contra la trata y abolicionista de la prostitución. ¿Y dónde estamos? Que es lo que tú me preguntas, Alfonso. Pues mira, ahora mismo tenemos, como tú muy bien has dicho, encima de la mesa en el Parlamento la ley del solo sí es sí, la ley de la garantía integral de la libertad sexual. En esta ley, nosotras, el Grupo Parlamentario Socialista, estamos trabajando enmiendas para incorporar una modificación del Código Penal para que se persigan todas las formas de proxenetismo y también la ley ya lo contempla, la penalización de la tercería locativa, que son aquellos que alquilan locales o ponen a disposición locales donde se ejerce la prostitución. Bueno, pues nosotros consideramos que eso también tiene que ser delito y en esta ley que ya está encima de la mesa, pues ya vamos a plantear mejoras que están relacionadas o que están dirigidas a la abolición de la prostitución. Más allá de las mejoras en esta ley, queremos que haya una ley integral abolicionista de la prostitución. El presidente del Gobierno se ha comprometido a intentar impulsarla durante esta legislatura. Esperemos que tengamos tiempo para ello, porque creo que España se merece una ley abolicionista de la prostitución, porque no podemos hablar nunca, Alfonso, nunca de igualdad mientras se siga mercantilizando y explotando sexualmente los cuerpos de las mujeres. Pues Laura Berja, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta tarde en Una de Dos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alfonso. Un abrazo. Pues un apunte más, una opinión más, una voz más que sumar a este análisis de Una de Dos. Y continuamos aquí en el estudio. No sé, Ana, si queréis comentar algo de lo que hemos escuchado por parte de la diputada. Bueno, pues podríamos comentar en relación a lo que antes hablábamos, y la prostitución está muy ligada con el consumo de pornografía. Y en el consumo de pornografía, que cada vez se hace más temprano, a edades más tempranas, y cómo eso repercute también en cómo empiezan a tener sus primeras relaciones chicas y chicos. Y además porque todas las agresiones sexuales que últimamente se están viendo en chicas jóvenes, lo estamos viendo que cada vez son más menores las que están recibiendo agresiones sexuales. Y no es que no existieran antes, existían, lo que pasa es que muchas veces no lo decían y se callaban, y ahora pues se está visibilizando más. Y en todas subyace un concepto de la sexualidad totalmente machista, misógino y con mucha violencia. Eso sigue hipersexualizando a la mujer y cosificando a las mujeres, porque nos consideran como un simple objeto que puedo utilizar en la sexualidad donde más se ve, que la utilizo para esto y para esto me sirve y la dejo, no sirve para nada más. Y entonces la verdad que eso en los talleres que hacemos con los institutos también lo vemos, que sale, y está muy relacionado también con cómo están accediendo a las redes sociales, porque en muchas de las redes sociales hay páginas que yo he descubierto donde las chicas no es que se prostituyan, pero un poco más, que están prostituyendo sus cuerpos. Y entonces, incluso a veces, como dicen, por un poco de dinero. Yo conocí hace poco la página de OnlyFans que me puso los pelos como escarpia, de chicas jóvenes que se estén exhibiendo de esa manera por un poquito de dinero y que estén vendiendo sus cuerpos. Realmente es una forma de prostitución. Entonces la prostitución está llevando a unos niveles donde, por supuesto, yo también estoy en contra totalmente y estoy a favor de que se legisle en contra de quienes no solamente utilizan como negocio a las mujeres, sino también quienes la utilizan. Entonces, Manuela también lo sabe, cómo trabajamos en los institutos,
y cómo estamos viendo que con edades, pero vamos, que yo tengo un sobrino de 12, 13 años y es que te dicen que es que algunos ya, luego además que tienen los móviles desde pequeños con conexión a internet, se meten en sus cuartos y ¿hay un control parental realmente del acceso de lo que están mirando? Y la pornografía que están visionando es súper violenta, es que es violenta hacia las mujeres y eso lo están reproduciendo luego en sus relaciones sexuales y luego vamos a que jóvenes estén cometiendo agresiones sexuales y con una connotación que ya no solamente es a veces una persona la que dice, es que es manada. ¿Cómo entender que haya un grupo de chicos jóvenes que sean capaces de ponerse de acuerdo para hacer una agresión sexual y no la manada que conocemos, sino tantas manadas que hay por ahí sueltas? Entonces, yo eso la verdad es que es lo que considero ahora mismo entre los jóvenes como una cosa de las más peligrosas que se están dando, porque luego repercute en violencia sexual en la pareja, porque no podemos perder de vista que también hay violaciones y agresiones sexuales dentro de la pareja y dentro del matrimonio, porque muchas mujeres no son conscientes, no, es que yo estoy en pareja y tal, la sexualidad no, la sexualidad consentida y una sexualidad donde el sí es sí. Que enlaza un poco con lo que hemos hablado, ¿no? Exactamente. Con Laura Berja. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Ana. Y además que es que nosotros desde nuestra atalaya de los centros lo vemos. Entonces estábamos hablando de la cantidad de chavales menores que se están atendiendo, la labor con los institutos, con los colegios vuelve otra vez a ser muy importante. Ana, no sé lo que hacéis vosotros, nosotros desde hace un montón de tiempo, la psicóloga del centro acude a los institutos y da un taller que más o menos le hemos llamado ¿A quién eliges? Entonces con ese tema empiezan a soltar algunas cosas que cuando ella vuelve al centro lo dice, es que normalizan una serie de cosas que no son normales, por todo lo que estaba contando Ana, porque muchas veces la formación de las relaciones se hace a través de unos vídeos, de unas películas porno, que es tremendo, es tremendo. En todos los talleres nosotros lo que detectamos es la falta de educación afectivo-sexual. Efectivamente. Eso es fundamental y debería incorporarse como una asignatura. Estamos detectando que desde edades tempranas falta educación afectivo-sexual. Sí. Ni en la familia, porque lo desconocen, ni en el profesorado. Y esa educación afectivo-sexual es la que nosotros estamos demandando para que a partir de ahí empiecen a construir relaciones sanas por ambas partes y empiecen a tener indicadores de lo que es una relación tóxica. Exacto. Porque en cuanto que caen en la trampa de esa relación tóxica no son conscientes de que están entrando en una relación violenta. Empiezan esos primeros indicadores a darse y muchas chicas no son conscientes. Y bueno, también nosotros hemos detectado en los talleres, porque lo hacemos exactamente igual, llevamos años haciendo talleres, a veces lo hemos hecho nosotras como profesionales, la psicóloga o yo, y ahora pues estamos teniendo también a otras personas profesionales que vienen, expertas en coeducación, porque claro, es un tema tan sensible y tan concreto el trabajar con adolescentes que muchas veces traemos a profesionales que están especializados en trabajar este tema con adolescentes. Y sale todo esto de la prueba de amor y de los mitos del amor romántico. Constatáis, por tanto, el último informe de Save the Children, que tiene por título precisamente No es amor, y que dice, voy a leer el dato porque no me quiero equivocar, es un dato del Barómetro de Juventud de Género de la Fundación FAD que señala que 1 de cada 5 chicos entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe. Hay negacionismo, por tanto, según este informe, dentro de la juventud. Sí, por abrir un poco la horquilla. Claro, efectivamente. Pero es que además nosotros, volvemos otra vez, la psicóloga en este caso, Ana, cuando va a los institutos, detecta las dificultades que tienen las chicas en un momento dado para decir no así, que hay que ver la ley, lo que ha dado de sí, solo el sí es sí, pero es que es verdad, hay que empezar a ponerlo en práctica. Consideran muchísimas criaturas que no están formadas, que a partir de un determinado momento, porque nos hemos dado un beso, porque hemos salido, ya tiene que ser todo que sí. Y si ella lo considera, no te quiero contar la otra parte, que se ha detectado un machismo tremendo. Entonces todo eso hay que cortarlo radicalmente, hay que educar, hay que saber decirle que no es no en cualquier momento. Sí, y no caer en las trampas, porque eso es una parte del amor romántico. O sea, efectivamente. Lo que detectamos en los adolescentes y que pensábamos que estaba un poco más superado es el tema del amor romántico. Pero es que, claro,
si es que lo están bombardeando. Todavía hay películas donde los mitos del amor romántico están ahí, y porque decíamos la Pretty Woman, pero si es que sigue 50 sombras de Grey, si es que no hay nada más que ver. Eso daría también para otro programa, los estereotipos, claro, los roles que se asumen. Pero ¿no? es que los adolescentes y las adolescentes están viendo eso, la música. Si no hay nada más que hacer un taller sobre músicas que están escuchando y tú dices... Las letras de las canciones. Las letras de las canciones. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿qué es lo que se está transmitiendo? Porque realmente eso es lo que hay ahí, un ideario que lo están recibiendo y esos son los mitos en los que caen, las trampas de que tienes que aguantar todo por amor, de que el amor todo lo puede, de que los celos son amor. Ya los celos daría para otro programa, porque qué concepto tienen de la sexualidad. En fin, todo eso cae, y en sus primeras relaciones, cuando son tan jóvenes, primero le cuesta verlo, porque están enamorados, que es lo que hay. Me toca vivirlo, y luego no son conscientes del aislamiento en el que se someten, que es que vamos a caer en unas trampas, porque es que empiezan a vivir aislamiento, empiezan a vivir cosas que no son realmente directas. No te dicen no te pongas esa ropa, pero a lo mejor llega y te dice, uy, esa amiga tuya lleva esos pantalones que le quedan fatal, y tú dices, pero son los mismos que los míos, pues luego no te los vas a poner al día siguiente. O no te juntes, o no vengas, que te vas a ir con tu amiga o tu amigo a celebrar el qué. No te vayas con ellos, porque es que a mí no me gusta. O tú te vienes conmigo, porque yo tengo esto, y te vienes conmigo, y no te vayas con ellos. Y empieza de forma sutil. No te empieza a maltratar o te empieza a violentar de forma directa, sino que de forma sutil empieza a meterse. Entrar, ¿no? El mensaje y entrar. Y caen. Tenemos que ir terminando. El tema, como estamos viendo, da para muchísimo, pero bueno, tenemos que ir terminando. No quisiera tampoco pasar la oportunidad de que nos contéis cuáles son las programaciones que tenéis previstas desde los centros de mujer, ya que tenemos esta oportunidad. Estamos hablando de los actos en torno al día 25, que es la próxima semana, pero bueno, esto es un trabajo de todo el año, como estamos comprobando, pero ahora quizás se incide más, ¿no? Se puntualiza más. Pues en concreto en Úbeda, pero no olvidarme, ya se está llevando a cabo algo que ha sido muy demandado, los talleres de defensa personal. Este año además lo hemos centrado en adolescentes precisamente. Y la demanda siempre supera lo que es la oferta, o sea que muy bien. Tenemos el acto institucional el 25, arropado por centros educativos, por las asociaciones de mujeres, sindicatos. Tenemos también unas jornadas que esperemos que esta casa las cubra a partir del día 23, donde se va a tratar de la nueva ley del menor de la que hacíamos referencia hace un momento. Los menores vuelven a ser protagonistas y, bueno, van a ser protagonistas, todo lo que es la protección, cómo va a cambiar la atención de los profesionales a raíz de poner en práctica la nueva ley. Y contamos ya pues, con una demanda de 100 y pico personas. Es una jornada para profesionales, que son los que luego van a tener que ejercitar en su práctica la ley. Y ahora mismo no me acuerdo además. Bueno. ¿Así? Yo me he traído el dístico para que no se me olvidara. Hacemos un dístico con lo que es la campaña, como bien dice, aunque venimos trabajando todo el año con la materia, pero bueno, siempre en relación al 25 y en torno al 25 hay una serie de actividades. Por ser las más significativas que hacemos, bueno, me he traído una guía que hemos editado para los talleres, precisamente con adolescentes, guía sobre la violencia de género para adolescentes se llama, y donde se habla de todo eso, de cómo construyen las relaciones en formato, veis, que es muy intuitivo, de fácil lectura, y que vamos precisamente a entregarlo al alumnado de secundaria que va a participar en los talleres que hacemos con los terceros y los cuartos de la ESO, de los institutos, y también bueno, habrá número suficiente para hacer más reparto. Y también nos lo demanda mucho el instituto, llevamos años haciendo un concurso de fotografías que no se valora la foto realmente, sino que se valora es la capacidad que tienen de transformar esa foto con un mensaje en relación a la sensibilización de violencia de género. Y luego hacemos con las fotos seleccionadas un calendario anual, el año 2022, que está puesto luego por todos los centros educativos y también centros públicos. Bueno, los talleres.
los talleres con los institutos. Este año contamos con una profesional, la Psychowoman, que viene a impartir los talleres en los institutos. Hemos pintado frases en los pasos de peatones: los celos no son amor, los insultos también duelen, no a la violencia machista y si te pega no te quiere. Son las frases que estamos utilizando. Tenemos también unas jornadas para profesionales de las agresiones sexuales como violencia de género. Y el teatro. Tenemos una obra de teatro, El quejido de una diosa, que este sábado, y que contamos este año con mujeres que son víctimas, o sea, las actrices son víctimas de violencia, con lo cual no es una compañía al uso, sino que realiza una labor social muy importante y queremos este año destacarlas como mujeres supervivientes de violencia y que se puede salir. Entonces, una labor social la que realiza esta compañía Mujereando es muy importante, con lo cual invitamos, bueno, y el día 25 también tenemos la típica concentración de repulsa y lectura de manifiesto. Invitamos, y talleres, bueno, la psicóloga, que no se me olvide, también realiza unos talleres con las asociaciones de mujeres muy importantes a lo largo de todo este mes de noviembre. Muchísimas gracias a ambas, gracias de verdad por habernos acompañado, al menos aquí, en la medida de lo posible, como medio de comunicación, intentamos también contribuir a este asunto. Ana Lorite, muchísimas gracias. Manuela Espinares, muchísimas gracias. Y a ustedes también, les damos las gracias por acompañarnos una semana más. Seguimos la próxima. Gracias. Y una de dos.